tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida y estos son los titulares de la emisión del día de hoy. En América Latina, debido a la crisis económica en Ecuador, solo 3 de cada 10 emprendimientos logra sobrevivir. En contexto, revisaremos los acuerdos realizados por China y Estados Unidos para reconstruir la tregua comercial entre ambos países. Y en Economía 360, en China las importaciones agrícolas fortalecen el mercado e impulsan el crecimiento económico. Vamos a comenzar con la información. Vamos al detalle de la información. En Ecuador, ante la crisis económica del país, solo 3 de cada 10 emprendimientos logran mantenerse. El resto desaparece. Para varios analistas, más allá de los pequeños programas de apoyo para los llamados emprendedores, se deben crear políticas públicas integrales para el desarrollo económico. En la siguiente nota le contamos los detalles con nuestra compañera Gabriela Mena. En Ecuador existe una gran variedad de emprendimientos que van desde productos cosméticos hasta alimentos nutritivos creados por comunidades. Cada uno de estos productos busca ser una vía de conexión y crecimiento entre los pueblos y sus habitantes para hacer frente al desempleo que crece a ritmo acelerado. Según datos de la organización Impacto Quito, solo el 33% de la población tiene un empleo adecuado en Ecuador. Tenemos una de las porcentajes más altos en América Latina de emprendimiento. Lastimosamente el 60% terminan o mueren a los 6 meses. Es lamentable esta cifra. Por ello, en conjunto con distintas organizaciones sin fines de lucro, crearon espacios de formación y apoyo para pequeños negocios y expandir así sus productos. El objetivo, primero, de poner en el mapa qué estamos haciendo en el Ecuador, ponernos como un actor importante en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Sin embargo, para varios analistas, la solución a la crisis económica no es suficiente con espacios de charla y formación de emprendedores. Más bien, exponen, es solo un pequeño insumo. Explican que para solventar esta crisis se debe crear políticas públicas que atiendan aspectos de seguridad, economía y empleo. Es una crisis multinivel que debe ser abordada de una manera totalmente diferente, con políticas contracíclicas, por ejemplo, no más impuestos a la base de la población. También los subsidios en combustibles y en energía suman casi 6.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los más beneficiados? Grandes grupos económicos que reciben la mitad de precios internacionales en combustibles y en energía. Entonces, hay maneras de atacar esta crisis con políticas económicas diferentes. A lo que añade que Ecuador no tiene un proyecto económico de desarrollo, donde incluso se debería empezar por establecer políticas de control de la evasión tributaria para cobrar deudas millonarias a élites, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en conjunto con su empresa familiar, son de los mayores deudores del Estado. Es un valor cercano a los 100 millones de dólares lo que debe el Grupo Noboa. Solo para contextualizar lo que se espera recibir por estas medidas parche, yo les denomino medidas parche porque son totalmente marginales, que han tomado, como por ejemplo la tasa en el sector minero, el tema de el diésel en el sector camaronero, retirar el subsidio, pues solo estas medidas son como 500 millones de dólares en sumatoria, y solo un grupo económico debe como 100 millones de dólares, imagínense. Y eso significa menos inversión en salud, en educación, en seguridad, en vialidad, en infraestructura,
infraestructura energética que tanto necesitamos. Para especialistas en este tema, mientras el gobierno de Noboa no estructura un plan de desarrollo económico y de seguridad, la crisis en Ecuador seguirá agravándose y mantendrá una alta tasa de desempleo. En Ecuador, 7 de cada 10 personas no tienen un trabajo digno. Además, que la ola de inseguridad ha obligado a varios negocios a quebrar o cerrar y por ende despedir a sus trabajadores. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Vamos ahora a Colombia, en donde diversas organizaciones sociales y sindicales realizan un plantón en apoyo a la consulta popular y a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, donde los sindicatos expresan su intención de defender la reforma que recupere los derechos de los trabajadores en vez de quitárselos. Asimismo, la concentración se realiza como un llamado a la participación democrática y a la defensa de los mecanismos de consulta ciudadana. El plantón coincide con los debates finales en el Congreso de la Nación sobre la versión modificada de la reforma laboral y la discusión sobre los últimos 19 artículos pendientes de aprobación. Sobre el papel que juega la sociedad colombiana. Por otro lado, las Fiscalías Generales de Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de tratado, un nuevo tratado de cooperación bilateral. Este acuerdo entre poderes judiciales de Moscú y Caracas busca reforzar y extender las acciones bilaterales en materia de justicia y cooperación legal. El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, se reunió en Moscú con su homólogo venezolano Tarek William Saab en el contexto de la visita de la delegación bolivariana al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que tendrá lugar del 18 al 21 de junio próximo. En el encuentro, Krasnov agradeció la visita de William Saab, además de destacar que ambas naciones celebran el 80º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Le platico ahora que Venezuela y República Dominicana suspendieron restricciones, lo que restablece el flujo aéreo entre ambas naciones. Esta decisión implica la reactivación de las operaciones aéreas que conectan a Venezuela con la República Dominicana. La medida contempla tanto vuelos regulares como charter para el transporte de pasajeros, carga y correspondencia, permitiendo el desarrollo normal de las actividades logísticas y facilitando los desplazamientos entre los dos territorios caribeños. En este sentido, autoridades reafirmaron su compromiso en el avance hacia la normalización gradual del transporte aéreo internacional para brindar a los usuarios una opción viable para el intercambio comercial y la movilidad segura. Le cuento ahora en el caso de México que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un convenio voluntario con el sector productor de la tortilla, y esto con dos objetivos. Primero, detener el incremento del precio, y el segundo, reducirlo hasta en un 10% en un mediano plazo. Antonio Aranda nos cuenta los detalles en el siguiente reporte. En México, 9 de cada 10 personas consumen diariamente tortillas. Datos oficiales indican que al año, un mexicano consume en promedio 75 kilos de este alimento. Pero en los últimos 4 años, el precio se ha incrementado en más del 50%, pasando de menos de $1 el kilo en 2020 a casi $2 en algunas partes del país actualmente, reconocen los consumidores. ¿Usted sí ha visto un incremento constante de la tortilla? Bueno, sí, es que conforme va más o menos 10 años, ha ido subiendo, y eso de que dices de que va a llegar a un tope y va a bajar, pues eso esperamos, porque yo nunca he visto que baje la tortilla. Antes se subía cada año, ahora normalmente ya tiende a subir cada 2 o 3 meses, y digo, no es culpa de ellos, ¿no? Obviamente, pues si tiende a subir el maíz, pues tiende a subir todo, ¿no? Por lo anterior, el anuncio de tomar acciones gubernamentales para detener el incremento del precio de la tortilla y eventualmente reducirlo en un 5% en los siguientes 6 meses fue bien recibido. Mientras se mantenga, eso estaría estupendo, para que tanto sea para ellos un bien y para nosotros también, porque nosotros, mientras ellos se mantengan, yo voy a seguir consumiendo, pero la gente, si ve más caro, ya deja de venir y yo no puedo aumentar mis precios. Entonces, si nos mantenemos así, pues está chido, ¿no? Si ellos van a mantener un precio y eventualmente va a bajar, a nosotros también pasaría exactamente lo mismo. O mantienes tus precios o igual y los bajas en el producto que utilizas como masa, tortilla. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la estrategia considera apoyar a los productores de tortilla y maíz criollo. ¿Qué tiene que hacerse para que disminuya el precio de la tortilla? Pues tiene que facilitarse el transporte. ¿Y qué pasa entre el productor
y el comercializador. Bueno, pues hay una cantidad de intermediarios enormes. Bueno, ¿cómo disminuimos esos intermediarios? El objetivo es pues, que no aumente el precio de la tortilla primero y segundo, buscar todavía incluso reducir el precio de la tortilla. Y también la recuperación de nuestro maíz criollo. Pero la estrategia no solo debe enfocarse en el precio de la tortilla, también es necesario mantener la calidad nutricional, considera este especialista. Lo más importante es que una tortilla sea de buena calidad. Una tortilla industrializada pues no tiene la misma composición que tiene una tortilla de maíz nixtamalizado, tanto en su aporte energético, su aporte de proteínas. También la tortilla es una fuente importante de proteínas, de fibra, y esto se logra gracias a una tortilla nixtamalizada. El acuerdo para contener el precio de la tortilla es voluntario y está abierto a más de 110,000 tortillerías en México. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca reducir el precio a corto plazo hasta en 10% del valor actual para ubicarlo en poco más de $1 por kilo de tortillas y mantenerlo así hasta el año 2030. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Le cuento ahora que es momento de hacer una primera pausa, pero al regreso en contexto revisaremos los acuerdos realizados por China y Estados Unidos para reconstruir la tregua comercial entre ambos países, así que no se vaya, que ya regresamos. Representantes de China y Estados Unidos llegaron esta semana a un acuerdo para confrontar las restricciones a exportaciones y también reconstruir una tregua comercial entre ambos países tras sostener conversaciones en Londres. Más detalles a continuación. El viceministro de Comercio de China, Li Shenggang, declaró que se alcanzó un marco para implementar el consenso de la reunión realizada en Ginebra, con el aval de los presidentes de ambos países. El funcionario chino dijo estar optimista sobre estos procesos, que ayudarán a fortalecer la confianza entre Beijing y Washington y promover un desarrollo constante de los lazos económicos y comerciales. Tras las conversaciones en Ginebra el pasado mes de mayo, las dos mayores economías del mundo acordaron bajar temporalmente los aranceles de 3 dígitos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos sobre los recientes acuerdos con China sobre los aranceles dista mucho de lo pactado en Ginebra. En una reciente declaración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el nuevo acuerdo incluye aranceles del 55% para los productos importados desde China y del 10% para los productos estadounidenses en el gigante asiático, aunque las indicaciones iniciales mantenían los mismos niveles en los gravámenes. Una llamada telefónica entre ambos mandatarios allanó la semana pasada el camino para esta ronda de conversaciones comerciales de alto nivel en Londres. El secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer representan a la administración Trump. La delegación china está encabezada por el viceministro He Lifeng, el ministro de Comercio Wang Wentao y el jefe negociador comercial Li Shenggang. Tras las reuniones, el viceministro de Comercio de China, Li Qiang, compartió el optimismo del gigante asiático por desarrollar avances lo más pronto posible para la salud económica de ambos países y también del resto del mundo. Las dos partes traerán de vuelta e informarán a nuestros respectivos dirigentes el resultado de las conversaciones de la reunión, así como el marco que se alcanzó en principio. Esperamos que el progreso que hemos logrado en esta reunión de Londres sea propicio para aumentar la confianza entre China y los Estados Unidos, para seguir promoviendo un desarrollo estable y sólido de las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos, e inyectando energía positiva en el desarrollo económico mundial.
En el marco de las conversaciones en Londres, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, expresó la excelencia de la comunicación profesional entre los representantes de Beijing y Washington para implementar el consenso de los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en su llamada telefónica del 5 de junio pasado. Así creo que ambas partes tuvieron un impulso extra para hacer las cosas, porque ambos tenemos a nuestros presidentes detrás de nosotros, presionándonos para asegurarnos de cuidar de nuestras respectivas partes. Tras el acuerdo marco en Londres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que permitirá que estudiantes chinos vuelvan a las clases en universidades estadounidenses a cambio de que China reanude el flujo de minerales de tierras raras a Estados Unidos. Trump ha dicho que cumplirá con su parte del trato con la aprobación de visas a estudiantes chinos matriculados en importantes universidades de Estados Unidos. Recordemos que en su última ofensiva en contra de la educación internacional, el mandatario ordenó una agresiva revocación de visas que puso en peligro el estudio de ciudadanos chinos. El acuerdo preliminar de Londres revirtió esta situación y a cambio garantiza a Washington el suministro anticipado por parte de Beijing de imanes y minerales de tierras raras, ingredientes esenciales para sectores como defensa, telecomunicaciones y energía limpia. La volatilidad y la falta de visión a largo plazo de los acuerdos que la Casa Blanca realiza con China generó incertidumbre y el dólar retrocedió mientras el oro consumó su posición como un refugio de valor. El dólar registró caídas frente a las principales divisas mundiales, afectado por la cautela de los mercados ante las cruciales negociaciones comerciales entre Washington y Beijing. La moneda estadounidense perdió 0,46% frente al yen japonés, cerrando en 144,16 yenes por dólar, y el euro avanzó 0,2%, 1,14 dólares por euro, mientras operadores evalúan el impacto de las tensiones geoeconómicas. Este retroceso ocurre cuando altos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen en Londres para discutir el acuerdo preliminar de Ginebra, en un contexto donde Japón estudia recomprar bonos estatales a largo plazo. La libra esterlina también ganó un 0,3%, reflejando la volatilidad del sistema financiero ante la guerra comercial. De esta forma, el precio del oro experimentó un incremento impulsado por un dólar débil y la incertidumbre en los mercados financieros. En medio de las negociaciones entre Estados Unidos y China, el oro al contado subió un 0,3%, alcanzando los $3.317 con 97 centavos la onza, beneficiándose de una caída del dólar de 0,2%. La tendencia refleja la búsqueda de activos de refugio ante la política económica global. Además, China continúa aumentando sus reservas de oro, sumando por séptimo mes consecutivo. Otros metales preciosos, como el platino, alcanzaron niveles máximos en años, consolidando la tendencia de valorización en el mercado de los metales preciosos en momentos de incertidumbre mundial. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso en Economía 360 hablaremos de China y las importaciones agrícolas que fortalecen el mercado e impulsan su crecimiento económico, así que no se vaya, ya regresamos. Estamos de vuelta y es momento de platicarle que las importaciones agrícolas de Asia Central están enriqueciendo el mercado chino y también fomentando el crecimiento económico regional. Mire estos detalles. En los primeros 5 meses del año, el comercio total entre China y los 5 países de Asia Central alcanzó récords con 286.420 millones de yuanes, lo que se traduce en unos 40.000 millones de dólares, y las importaciones agrícolas crecieron un 26.9%, sumando 4.360 millones de yuanes, aproximadamente unos 600 millones de dólares. Un ejemplo de esto es la llegada de cerezas frescas de Uzbekistán a Zhejiang, que marca el primer envío de este tipo a esa provincia, entrando en la temporada alta de cerezas en China. Además, en la región del delta del río Yangtze, un tren de carga China-Kazajistán llevó trigo kazajo a China, facilitando la conexión logística. Desde 2014, la base de cooperación logística China-Kazajistán en Lianyungan ha movilizado más de 570.000 unidades equivalentes a 20 pies, o TEU, en trenes de carga, promoviendo el comercio y la distribución de productos como
autopartes, electrodomésticos y minerales, fortaleciendo así los lazos económicos entre China y Asia Central. El Banco Central de Irán destina nuevos recursos para subsidiar las importaciones de productos básicos en medio de una creciente confrontación militar con el régimen israelí. La Oficina de Relaciones Públicas del Banco Central informó que fueron asignados $1.000 millones adicionales a las importaciones de bienes básicos y agregó que unos $400 millones de la financiación fueron transferidos a las cuentas de los bancos que procesan las importaciones. Asimismo, detalló que la decisión tiene como objetivo aumentar aún más las reservas de productos básicos del país. El anuncio se produjo luego de que el régimen israelí llevara a cabo ataques aéreos en contra de la nación. Por otra parte, las autoridades gubernamentales han dicho que el país tiene suficientes reservas de alimentos y otros productos básicos para hacer frente a las condiciones de emergencia causadas por el creciente enfrentamiento militar con Israel. El gobierno de Irán realiza labores para garantizar servicios en el país en medio de las agresiones israelíes de las últimas horas en contra de instalaciones militares y civiles. El Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano anunció que los puertos, estaciones de tren y los operadores de transporte por carretera continuarán su labor a plena capacidad. Sin embargo, alertó que los vuelos nacionales e internacionales se encuentran temporalmente suspendidos. Asimismo, remarcó que la decisión se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad civil y prever posibles amenazas. Además, hizo un llamado a la población a no realizar compras innecesarias ni almacenar productos debido a que las autoridades militares mantienen el control en las zonas atacadas por el sionismo. En más información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó intensificar las redadas en contra de los migrantes en las gobernaciones lideradas por los demócratas. Mediante las redes sociales, el mandatario estadounidense reiteró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deben aumentar los esfuerzos para detener y deportar a todo migrante indocumentado en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, las cuales calificó como el núcleo del poder demócrata. La medida tiene como objetivo ejecutar el programa de deportación más grande de la historia estadounidense, en medio de las protestas masivas en contra de esta política. La orden hace énfasis en que las patrullas fronterizas y agentes se ejecuten redadas en zonas urbanas y en las denominadas ciudades santuario. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Comenzamos con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $71.25. Esto representa una caída de $1.73. En el caso del barril del Brent, del referencia en Europa, se ubicó en $72.82 y una baja de $1.41, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $73.34, un alza en este caso de $4.19. De esta manera es como llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en impactoeconómico@telesurtv.net, que es nuestra dirección de correo electrónico, estamos a su disposición para comentarios, sugerencias o lo que nos quiera hacer llegar. También le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos muy pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.